Marcos 4, del 33 al 41, yo sé y estoy consciente de las muchas luchas que algunos de ustedes están pasando aquí. Algunas luchas de salud, algunas luchas económicas, luchas de relaciones familiares, luchas de diferente índole. Y las tengo muy presentes. ¿Sabe? Y son luchas que tampoco su pastor está ajeno, como persona. Ahora, el Evangelio tiene unas implicaciones que son básicamente resoluciones de nuestras vidas, las cuales hemos aceptado para continuar esta vida llamada la vida cristiana. Es una vida muy difícil. El que le diga a usted que la vida cristiana es fácil, no es cristiano. ¿Oyó? Algo pasa. Algo ocurre ahí. Porque el maestro fue claro en relación a la vida de cada uno de nosotros. Pero aún más, cuando compenetramos en esa vida cristiana, en la comunidad de fe, y entendemos lo que es la hermandad cristiana, los problemas económicos, los problemas de salud, los problemas familiares, los problemas que aparecen de la noche a la mañana, a nosotros también nos duele, porque somos de una comunidad, la comunidad de fe, que tiene un sentido de unidad del espíritu. Y por lo tanto, no todo el mundo puede entrar en esa comunidad de fe. Es una comunidad que, como dice el apóstol Pablo, que no es para todos la fe, dice el apóstol Pablo. En ese sentido, los primeros 2 versículos que tenemos frente a nosotros nos habla Jesús. Un sentido de urgencia para aquellos que son almas de salvación y un sentido de condenación para aquellos que le dan la espalda a Jesús. Oramos. Te damos gracias, Señor, por el gran privilegio de exponer tu palabra. Perdónanos porque hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Ayúdanos, Señor. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea glorificado. Dame palabra sencilla por el poder del Espíritu en tu palabra para hablarle a tu pueblo. Te lo pido, Maestro, en el nombre de Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Dice, versículos 33 y 34 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. En otro de los evangelios, exactamente Mateo dice que a Jesús le preguntan por qué le habla al pueblo en parábolas. Y Jesús contesta de la siguiente forma: les hablo en parábolas para que cuando oigan no entiendan y cuando no entiendan no se salven. Entonces, uno se pregunta de esas palabras duras de Jesús, ¿qué quiere decir el maestro? Porque aún en la predicación de las parábolas vino mucha gente a los pies de Jesús. Y la condenación de las parábolas era principalmente el fariseísmo. Ese fariseísmo que no podía entender a Jesús y que Jesús no le interesaba salvar. Porque habían rechazado en una forma violenta lo evidente que era el mesianismo de Cristo.
Los discípulos, él le explicaba lo que significaban las parábolas. Pero hay mucha gente que aún explicando las parábolas no creen. Porque entre esos discípulos estaba Judas. Y Jesús les explicaba las parábolas y él no creía. Por lo tanto, la predicación del maestro, escuche bien, crea un problema serio espiritual al fariseísmo y un acomodo de parte del Espíritu de Dios para aquellos que van a creer en Jesús. Ahora, creer en Jesús iba a implicar para aquellos muchas dificultades, muchos problemas. Y podemos tipificarlo o verlo tipificado en los próximos versículos. El versículo 35 y 36 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Jesús estaba totalmente cansado. Había estado todo el día predicando, enseñando parábolas. Lo habían puesto en una barca cerca de la orilla para hablarle a la multitud. Y su cansancio como hombre al fin estaba presente. Y él quería estar en calma y no estar en el mismo lugar. Y había otras barcas que lo protegían, estaban alrededor de él. Y él le dice: vamos a moverlo al otro lado para alejarnos de la multitud y descansar. Y muchas veces en nuestra vida así somos. Nos alejamos de situaciones para descansar. El problema es que las situaciones están ahí. Y no hay ningún problema que descansemos para afrontarlas, pero que nunca sea una enajenación de la realidad. Porque la enajenación de la realidad va a acentuar el problema. Si es un problema económico, si es un problema de salud, si es un problema de relaciones humanas, va a acentuar el problema. Y algunas veces nos dirigimos hacia la calma y la calma no va a estar allí. La vida cristiana es dirigirnos siempre a lugares, a situaciones que aunque creemos que va a haber calma, no va a estar allí. Algunas veces cambiamos de trabajo buscando calma para nuestras almas porque el trabajo que estaba era horripilante y nos encontramos con otro horror. Entonces el cambio no fue muy positivo. Entonces el versículo 37 dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Entonces es interesante porque esa es una situación del mar de Galilea muy común. Y aquí tengo unos datos, ¿verdad? El mar de Galilea tiene, por lo menos en esa época, no sé ahora con el cambio climático, si usted cree en eso, tiene alrededor de 20 kilómetros de longitud, el mar de Galilea, por unos 12 kilómetros de ancho, dicen mis datos, es interesante, ¿verdad? Y queda más o menos a 210 metros bajo el nivel del Mediterráneo, está hundido. Su lecho es una depresión rodeada de colinas. Entonces, cuando vienen los vientos fríos de corriente de aire, bajan por el monte de Hermón, 3.000 metros, bajan y se encuentran, bajan por esas colinas empinadas, con el aire caliente de ese mar que está debajo. Y por lo tanto, nos encontramos con las características de una tormenta. Y Jesús se alejaba para descansar, los discípulos se alejaban y se dirigían hacia una tormenta.
Terrible. Porque la descripción del versículo 37 es que era un tipo de tempestad huracanada, un tipo de torbellino en el mar, una tromba marina. Y esos marineros, pescadores curtidos, se morían de miedo frente a esto. Y no hay ningún problema en tener miedo. ¿Oyó, hermano? No hay ningún problema en tener miedo ante el problema, ante la dificultad de salud, ante la dificultad económica, ante la dificultad de relaciones humanas, ante la persecución, ante la ira, ante el rechazo. No hay ningún problema. Y usted dirá, ¿pero por qué miedo al rechazo? Oiga, atamos nuestras vidas a unas cosas que cuando sentimos el rechazo nos da miedo. Y allí estaban estos hombres curtidos luchando contra una tormenta. Y ahí estamos nosotros, luchando contra nuestras tormentas. En este caso, estos hombres estaban entristecidos, pero más que cualquier cosa, estaban llenos de pánico. Nosotros que tenemos experiencias con nuestros huracanes, ya oímos el silbido del viento en una forma tan escabrosa y tan alta, y nos sorprende. Pero la mayoría de ustedes, si no todos, se agarran en sus casas de cemento y solamente esperan que pase la tormenta para entonces bregar con las otras situaciones. Pero aquí no estaba pasando eso. Ellos estaban en una barcaza. No sabían dónde agarrarse. Buscaban la forma que la misma no se hundiera, que ellos no murieran. Y nosotros muchas veces no queremos morir. No es saludable, hermano, pensar morir. Hay una sola forma que es aceptable pensar morir por Jesús. Pero cualquier otra forma hay que meditar por qué queremos morir. Y posiblemente hay una situación en el hogar que no podemos resolver y queremos morir. O posiblemente se disuelve tu matrimonio y queremos morir. Y la lista es bastante extensa. Y los vientos están dando fuerte, muy fuerte. Y posiblemente usted como creyente, escuche bien, hermano, usted como creyente afirma, Señor, que se haga tu voluntad. Y repetimos esa frase bien reformada que nos gusta tanto, Dios tiene todo bajo control. Pero el problema no es eso, porque eso es verdad. El problema es lo que sentimos. Eso es lo que nos confunde. Tú tienes todo bajo control, pero Señor, yo tengo miedo. Señor, estoy cansado. Señor, tengo angustia. Entonces no podemos caer en la trampa de la enajenación de los creyentes que nos rodean. Que usted le pregunta, ¿cómo está? En victoria. Y creen que con ese mantra inventado por los evangélicos, que pueden repetirlo como un mantra hindú, los problemas van a desaparecer. No, hermano, el maestro nos llama a que entendamos algo, como lo vamos a ver. Que lamentablemente, escuche, y digo lamentablemente porque envuelve todo nuestro ser, toda esa vida, eso que tenemos adentro. Lamentablemente hay que enfrentar los problemas. Hay que ir de frente con ellos, como hacen estos. Y aunque veamos que el barco hace agua, hay que ir de frente. Oiga, y se lo digo con experiencia, porque es la única forma. Pero ¿qué pasa? En ese ir de frente, posiblemente empezamos a perder la fe. Porque creemos también, que es otro truco de nuestra mente, que ir de frente todo se va a resolver según ya lo que yo he pensado que se debe resolver, y no necesariamente tampoco. Y entonces empezamos a perder la fe. Y no entendemos entonces esa frase muy famosa de los reformados, que Dios tiene todo bajo control. Y cuando decimos que Dios tiene todo bajo control, estamos diciendo que Dios va a cumplir su voluntad en nosotros. Su voluntad, no la de usted ni la mía. ¿Qué dijo María? Ah, qué tremendas palabras de la Virgen María.
he aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo lo que Él quiera. Y por lo tanto, cuando enfrentamos, tenemos que tener la actitud de María, que somos esclavos de Cristo y que su voluntad se va a cumplir en nosotros. ¿Sabe? Los salmos dicen que una de las grandes virtudes del hombre y la mujer honesta es aquella que dice la verdad, aunque esa verdad lo perjudique. Y estos hombres enfrentan esta tempestad y parece que van a morir. Ahora, el versículo 38 es bien interesante. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Con este versículo nada más puedo hacer un sermón. Oiga, el maestro estaba tranquilo, durmiendo. En un cabezal, yo estaba leyendo algunos comentaristas, que podía ser un cojín que llevaban para dormir, un solo cojín, o una forma donde la cabeza se podía poner de cuero. Y le comento eso, ¿verdad? Porque cada vez que yo leo que Jacob puso una piedra para dormir de cabezal, yo eso no lo entiendo. Hasta el día de hoy. Debía tener, yo no sé, una mollera bien amplia, yo no sé. Porque yo pongo mi cabeza, mire, yo tengo que poner almohada y si yo siento nada más, puede ser que, ¿verdad? Uno es un tiquismiqui. Pero hermano, es como un almohadón de pluma que tenemos en mi casa, en la sala. Un almohadón baratísimo. Y los almohadones de plumas caros, yo no sé si usted sabe que son de plumas de ganso, pero las plumas son trabajadas y los piquitos de las plumas son cortados y se hace un trabajo tremendo. Pero yo tengo allí un almohadón de plumas de gallina vieja y a cada rato yo siento que el cuerpo todo rayado porque salen las puntas esas. Y entonces estoy usándome alcohol todo el tiempo. Y yo, ¿pero qué es esto? Y se lo dije a mi esposa, vamos a botar esas porquerías porque es que me están hiriendo todo el tiempo. Ya los veo y... Ok. Pero es interesante porque el maestro está durmiendo y le despiertan. Y le despiertan con coraje. Y le reclaman. Y así somos nosotros. Y cuando enfrentamos el problema, que Dios nos llama a enfrentar el problema, y si tú fuiste el causante del problema, Dios te llama a enfrentarlo, aún con las causas, como dicen los salmos. Cuando estamos en la tormenta, empezamos a reclamarle al Señor. Y no me diga que no porque me miente. Y ahí tiene otro problema. Porque yo le he reclamado al Señor. Y hace poco, y le voy a confesar esto, hay tantas enfermedades en la iglesia. Hay que enfermedades que usted no conoce, que yo conozco de hermanos aquí. De hermanos buenos de esta congregación. Que los otros días mi esposa me ve serio y yo, ¿qué te pasa? Y le digo, le confieso, tengo coraje con Dios. Tengo coraje con el Señor. Y ahí mismo empecé a orar. Así estaban esos hombres, con coraje. Y pero mira aquí nosotros matándonos. Entonces, no piensan. Escuche, porque esto es muy importante. Necesitan otra mano, pero un carpintero que puede hacer frente a marineros curtidos. A marineros que han enfrentado, pescadores que han enfrentado esas tormentas. ¿Qué puede hacer un carpintero? Pues danos otra mano. ¿Qué pasa? ¿Tú no ves que nos vamos a morir? Señor, ¿qué pasa? Oh, hermano, el Señor está ahí. Oiga, el versículo 39 dice, y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lo interesante es esa imagen, ¿verdad? Reprende, personificando al viento. Esa imagen poética hermosa.
que detiene el viento y a la mar, porque no solamente Él es el Dios verdadero, sino que controla todas las cosas. Y los manda a callar, nos manda a enmudecer, como Dios nos manda a callar y a enmudecer. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, la paz que solamente Dios puede dar. Y el maestro se vira. El texto no dice que se vira, ¿oyó, hermano? Es que yo imagino la escena y él trata calmando y ellos detrás de él y él se vira. Así yo me imagino la escena. Y les dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Tanto que ustedes han visto, eso es lo que está diciendo el maestro. Tantas cosas que ustedes han visto y todavía no tienen fe y me reclaman. Entonces llegó gran temor a ellos. El miedo, pero también la reverencia. Dice, entonces temieron con gran temor. Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabe algo, hermano? Ese es el Jesús que se pasea en medio de nosotros. Ese es nuestro Rey, es el mismo. Es el que tenemos que decirle quién es ese que calma las tempestades en el matrimonio, en las finanzas, en la enfermedad, porque posiblemente usted está pensando, pastor, pero ¿y si la enfermedad es de muerte? Oh, hermano, el Señor te va a dar la paz. Vas a encontrarte con el Maestro. ¡Qué privilegio! Vas a ver a Jesús. Señor, ¿y si el problema económico me lleva a la quiebra? El Señor te invita a empezar de nuevo, a estar contigo, porque Él sabe que es lo mejor para ti. ¿Sabe, hermano? Vea esta imagen. Jesús dormía en la popa, mientras el mar y los vientos destruían esa barca, amenazaban a destruirla. Allí en la popa está el timón. Allí en la popa, Jesús, junto al timón, los iba a llevar a puerto seguro. El Señor está en el timón de nuestras vidas. Y cuando la angustia y la tormenta arrase nuestro ser, es la hora de tirarnos frente a Él y decirle, Señor, aquí estoy. Mira la tormenta que me rodea. Mira el dolor que me dobla. Mira la angustia que me entristece. Y el Señor tomará esa tormenta en sus manos y le dirá, calma, enmudece, cree, no tengas miedo, porque yo estoy en la popa y yo tengo el timón. Amén. Gracias te damos, Señor. Y yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que bendigas a mis hermanos y le des paz y sabiduría, le des certeza de fe para enfrentar estos momentos difíciles. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos, en comunión.